It's a great privilege to be with you Es today. un gran privilegio estar con ustedes esta mañana. I was thinking about the historic significance of our day today. Estaba pensando en el significado histórico de nuestro tiempo juntos. This is my first trip to Puerto Rico. Este es mi primer viaje a Puerto Rico. This is also, I believe, the first in-person gathering that we've had with Movement Day in Latin America. Is Esta es that la right, primera Jose? vez que en Latinoamérica nos hemos reunido como Movement. I was thinking back to June of 1987. Estaba pensando en junio del 1987. I met with two other colleagues in New York City, Me reuní con otros dos colegas en la ciudad de Nueva York and we decided that we wanted to bring churches together to pray y together. decidimos que queríamos atraer a iglesias juntas para orar juntos. We sat in an office on 44th Street in Manhattan, Nos sentamos en Manhattan, en la calle 44. and we organized a gathering that would bring 16 churches together to pray together on Y February organizamos una 5th. reunión de 16 pastores, líderes, iglesias para orar juntos. 16 churches, February 5th, 1988. 16 iglesias en febrero del 86. We had the meeting. Tuvimos la reunión. We didn't have 16 churches. No tuvimos 16 iglesias. We had 75. Teníamos 75 iglesias. 30 years later, 30 años después, we've had 2,000 churches involved. hemos tenido 2,000 iglesias representadas en estos eventos. 250,000 people. Casi 250,000 personas representadas. So when I look at our group today, Así cuando yo veo a este grupo esta mañana, God takes the mustard seed Dios coge la semilla de mostaza and he multiplies it many y times la over. multiplica muchas veces. This small group, Este pequeño grupo, we can, with God's help, change the trajectory of Christianity in Latin con America. la ayuda del Señor, podemos cambiar la trayectoria del cristianismo en Latinoamérica. I want to begin with two questions. Quiero empezar con dos preguntas. Since Jose has us writing, I'm going to make you write. Así que ya que José nos puso a escribir, vamos a seguir escribiendo. So the first question very simply is this. Así que la primera pregunta es esta. If Jesus had not come into your life, where would you be today? Si Jesús no hubiese llegado a tu vida, ¿dónde estarías tú hoy? This may be an educated guess, but I'd like you to think about that question. Esto quizás tiene que pensarlo un poquito, pero quiero que piense, si Jesús no hubiese llegado a tu vida, ¿dónde estuvieses hoy? I know for me, I grew up in an environment that was prone to alcohol and prone to pornography. Yo me crié en un ambiente que estaba propenso al alcoholismo y a la pornografía. Jesus radically converted me at the age of 17. Jesús transformó mi vida radicalmente a los 17 años. The second question is this. La segunda pregunta es esta. What is the promise of God? We sang earlier about promises. Estábamos cantando acerca de las promesas, ¿no? What is the promise of God ¿Cuál that es la you're promesa hearing de in this Dios meeting? que tú estás escuchando en esta temporada? Because our being together is deeply personal, Porque nosotros estar juntos es muy personal, but it's also cosmically significant. pero también es cósmicamente importante. That we are not here by accident. No estamos aquí solamente por un error. That God has choreographed our entire life's journey into this meeting El this morning. Señor ha coreografiado nuestra vida para esta reunión. Jose has asked me to give a big picture overview of what God is doing in cities and how we're all connected to that. José me ha pedido que haga como una presentación bien macro, ¿no? De lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo en nuestras ciudades. So my topic for the next few minutes is why a city gospel movement. Así que mi tema es ¿por qué un movimiento radical del evangelio en nuestra ciudad? Next slide. Así que la próxima slide. I want to spend a few minutes talking about cities in the mind of God. Quiero empezar hablando acerca de las ciudades en la mente de Dios. I believe the three most important verses in the Bible Yo pienso que uno de los tres versículos bíblicos más importantes en las Escrituras are Genesis chapter 12, verses 1 through 3. es Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. I'd like to read them. Y quiero leerlos con usted. The Lord said to Abram, Go Un from día your el Señor le dijo a Abraham, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. I will make you into a great nation, Con tus descendientes voy a formar una gran nación. and I will bless you. Voy a bendecirte. I will make your name great, Voy a hacerte famoso and you will be a blessing. y serás una bendición para otros. I will bless those who bless you, Bendeciré a los que te bendigan and whoever curses you I will curse. y maldeciré a los que te maldigan. And all peoples on earth will be blessed through you. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. The two most important words in these verses, and I think really in the whole Bible, Los dos de las palabras más importantes, no solamente en estos versos, sino en todas las escrituras, is the two-word phrase,
I will. Es esa expresión, yo haré. It speaks to the determination of God. Habla de la determinación de Dios mismo. For 4,000 years, God has been fulfilling His promise in these three verses to all the nations of the Más earth. de 4,000 años ya Dios ha estado cumpliendo sus promesas en estos versos a través de toda la tierra. I was thinking about the relationship between Puerto Rico and the U.S. and New York City. Yo estaba pensando en la relación que tiene entre Puerto Rico, los Estados Unidos y aún la ciudad de Nueva York. God has woven our unique histories and destinies together. Dios ha unido nuestros destinos y nuestros llamados interlazados. Puerto Rico became part of the United States in 1898. Puerto Rico desde el 1898 ha sido parte de los Estados Unidos. I've been learning since I've been here that there are about 7 million Puerto Ricans that live outside of Puerto Rico. Hay más de 7 millones de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico. In the year 1906, a great spiritual moment took place. En el 1906, algo espiritual exageradamente importante sucedió. It is known as the Azusa Street Revival. Se conoce como el Evangelio de la calle Azusa. This revival lasted for 9 years, Este avivamiento duró por más de 9 años and it was the beginning of the Pentecostal movement. y fue el comienzo del movimiento pentecostal. This Pentecostalism spread all over the world. Y este Pentecostés se corrió a través de toda la tierra. It came to Puerto Rico, it came to Jamaica, it came Vino a Puerto throughout Latin Rico, America, vino a Jamaica, vino a través de todo el Caribe. and then it boomeranged back to New York. Y entonces regresó como un boomerang a Nueva York. One of the great driving spiritual forces of the last 100 years in New York City has been the Puerto Rican Pentecostal Church. Uno de los movimientos más fuertes y significativos en el cristianismo en Nueva York ha sido la iglesia pentecostal que salió de Puerto Rico. You cannot understand modern day Christianity in New York apart from Puerto Rico Pentecostalism. Usted no puede entender la historia del cristianismo en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, sin entender el pentecostalismo puertorriqueño. 5 of my closest colleagues are from Puerto Rico who live in New York. 5 de mis colegas más cercanos son de Puerto Rico que viven en Nueva York. Luciano Padilla in Brooklyn, Luciano Padilla en Brooklyn, worked with Ray Rivera in the Bronx, Latino Pastoral Action Center. Rey Rivera en el Bronx, Mark Rivera, Primitive Church, Lower East Side. He was really the church after 9/11. y esa fue la iglesia, una de las iglesias principales después del 9/11. Crossroads Church started by Amy Cortese in the Bronx. Hay una iglesia empezada por Amy Ortiz. As we were worshiping this morning, I felt transported back to the Bronx. Y mientras estábamos adorando esta mañana me transporté al Bronx con ellos. I took a video. I will send it to the church. Cogí un video y se lo están enviando a ellos en su iglesia. And Hector Bonanno, who leads Canlico, which is a network of about 3,000 Hispanic, largely Pentecostal, Y el Puerto pastor Rican Héctor Pentecostal que churches. dirige una asociación de iglesias pentecostales gigantescas en la So ciudad. we are very interconnected. Estamos bien interconectados. In 2001, En el 2001, New York City lost 3,000 people in one day due to la ciudad de Nueva York perdió a 3,000 personas en un solo día por un ataque terrorista. due to the collapse of the World Trade Center. Y ahí fue que cayó el World Trade Center. 5 years ago, Hace 5 años atrás, Puerto Rico lost 3,000 people through the hurricane. Puerto Maria. Rico perdió 3,000 y pico de personas por el huracán María. So we are connected both through decades of common spirituality, but also great common suffering. Estamos conectados no solamente por una espiritualidad de muchos años, sino también conectados por un sufrimiento similar. It is in the midst of that suffering that God brings the church together to make an extraordinary Y es difference. en el medio de ese sufrimiento que el Señor trae y une a las iglesias para completar cosas espectaculares. Jose introduced this idea of a 10-year plan. José habló de la idea de un plan de 10 años. We'll speak about this in more depth a little bit later, but I want to just make a comment why this is so important. Vamos a hablar un poco más esta tarde, pero quiero hacer un comentario acerca de por qué es tan importante ahora. In the 1980s, less than 1% of people who lived in Manhattan attended a Bible-believing En el church. 1980, menos de 1% o un porcentaje de las personas viviendo en Manhattan atendían una iglesia que predicaba el Evangelio. On an island of 1.5 million people, 9,000 people attended a Bible-believing church. En una isla de 1.5 millones de personas, menos de 9,000 personas atendían una iglesia que compartía la palabra de Dios. I tell everybody, I grew up Presbyterian, married a Lutheran, became a Baptist, and most of my friends are Pentecostal. I forgot. Es un sato. I began espiritual. to work with a Presbyterian pastor, Tim Keller. Comencé a trabajar con el pastor Tim Keller en Nueva York. We said 1% is unacceptable. Y dijimos, un solo por ciento es inaceptable. So we declared what we call a North Star. Nosotros declaramos lo que es nuestra estrella del norte.
If God could grow the 1% to 10%, Si Dios puede llevarnos de 1% a 10%, that would be 135,000 people attending church on the most influential island in human eso history. sería ahora 135,000 personas atendiendo iglesias que predican el evangelio en una de las ciudades más importantes del mundo entero. We are 25 years into that vision. Llevamos ya 25 años desde esa visión. The 1% has become 5%. El 1% se ha convertido en 5%. There are 60,000 people in church in Manhattan that were not in church 40 years ago. Hay 60,000 personas en iglesias en Manhattan que hace 40 años no iban a la iglesia. And that vision grew out of one friendship. Y esa visión salió de una sola amistad. So God can do immeasurably more than any of us can ask or think. Dios puede hacer cosas que van más allá de lo que nosotros aún podemos pedirle. God told Abraham at the age of 75 Dios le dijo a Abraham a la edad de 75 años that he would become a father to all the nations on que earth. él se convertiría en un padre de las naciones. Another reason that cities are so important is that according to the United Nations, 3 million people are pouring into sizable cities every week. De acuerdo a las Naciones Unidas, más de 3 millones de personas se mudan a ciudades todas las semanas. The nations of the world are coming into the neighborhoods of our cities. Las naciones del mundo están llegando a nuestras ciudades. My neighborhood speaks 100 languages. En mi vecindario, en mi comunidad, hay más de 100 idiomas. My church speaks 60 languages. En nuestra iglesia hay más de 60 idiomas. We call it a human zoo. Le decimos el zoológico humano. We say that when in doubt, apologize. Decimos, cuando tengas dudas, pide perdón. Next slide. So how do I do this, Jose? I'm here. Okay, great. So as we think about cities, cities have a disproportionate amount of influence in the culture economically, artistically, educationally, politically, and spiritually. Las ciudades específicamente gracias. Las ciudades tienen una influencia desproporcionada en la cultura a nivel económico, artístico, educativo, político y espiritual. According to the book Why Cities Matter, the top 10 mega regions of the world represent 6.5% of the global population and 43% of the world's economic output. Según Why City Matters, las 10 principales megaregiones del mundo representan el 6.5% de la población mundial y el 43% de la producción económica mundial. So if you impact San Juan, if you impact Dorado, it will ripple throughout Latin Si tú haces America. un impacto en San Juan, un impacto en Dorado, va a llegar a toda la isla. Cities like New York City and Jakarta in Indonesia have more economic output than entire countries. Hay ciudades como Nueva York y la capital de Indonesia, Yakarta, que tienen más impacto económico que países completos, siendo solamente una ciudad. I read somewhere that the output of New York City is almost the same as the entire country of India. Lo que sale de Nueva York, leí recientemente que es más de aún lo que sale de toda la nación de la India. And when we look at the Bible in the Old Testament, we see that the kingships of David and Solomon in the books of Samuel, Kings, and Chronicles. Cuando vemos en las escrituras el reinado del rey David, David and Solomon had firmly secured the Jewish monarchy for 80 years in Jerusalem as the religious and political capital of the nation. entre David y Salomón, en 80 años lograron convertir a la ciudad de Jerusalén en el centro de todo lo que es espiritual para toda una nación. Psalm 48 says that Jerusalem is the city of the great king, the joy of the whole earth. El Salmo 48 dice que Jerusalén es la ciudad del rey, pero es el gozo del mundo entero. When you look at Israel, Israel is a very small country. It's the size of New Jersey. El país de Israel es pequeño, es del tamaño de Nueva Jersey como estado. It's 200 miles north to south and 40 miles east to west. Son 200 millas norte a sur y 40 millas este a oeste. And yet God surrounded Israel with 3 continents, Africa, Asia, and Europe. Pero Dios, Israel está rodeado de 4 diferentes continentes. It connected the Red Sea and the Mediterranean. Conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo. God's plan has always been to bring the people of the world into contact with the people of God. Porque el plan de Dios siempre era traer a la gente de todo el mundo en contacto con su gente. I want to just make one more comment to Jose's powerful description of Nehemiah. Solamente quiero hacer un comentario adicional a la presentación poderosa que dio José. Nehemiah gives us the right posture toward our city.
Nehemías nos da la postura que debemos tener en términos de nuestra ciudad. He asked two questions. Él preguntó dos preguntas. How is God's city doing and how are God's people doing? ¿Cómo está la ciudad de Dios y cómo está la gente de Dios? And when he got the report about the gates of the city being burned down and the people being in trouble and disgrace, he responded in five ways. Y cuando él recibió el reportaje, ¿no? La información de cómo estaba destruida la ciudad de Dios y cómo estaba la gente de Dios desmotivada, He sat, he mourned, he fasted, he wept, and he prayed. se sentó, lloró, ayunó y oró. One of my favorite leaders in New York was a bishop by the name of Jerry Kaufman. Jerry Kaufman, uno de mis líderes favoritos, un obispo en Nueva York. He grew up as a Jewish young man. Él creció como un joven judío, He had been in and out of jail 13 times for heroin addiction. entrando y saliendo de las cárceles más de 13 veces por adicción. One day, a Puerto Rican woman, we call her the Mother Teresa of New York, her name was Mama Leo. Mama Leo, una mujer puertorriqueña que le decimos la Madre Teresa de Nueva York, She laid her hands on Bishop Kaufman and he was healed. ella puso la mano sobre Bishop Kaufman y él fue sanado. He planted a church on the Grand Concourse in the Bronx. Entonces comenzó y empezó él una iglesia en el Bronx. His church fed 4 million people off the streets. Esta iglesia ha alimentado más de 4 millones de personas de la calle. And as he reflected on this story in Nehemiah, Y cuando él habla acerca de esta historia en Nehemías, he said that you'll never learn to pray until you've learned how to weep. él dice, no vas a aprender a orar hasta que no aprendas a llorar. Nehemiah teaches us to enter into God's emotions for the pain of the city. Nehemías nos enseña que tenemos que entrar a las emociones de Dios, lo que él siente por la ciudad. Nehemiah sat with the pain of his city for 4 months. Nehemías se sentó con ese dolor que sentía por la ciudad por más de 4 meses. He really digested. He had an understanding Él estaba digiriendo y entendiendo of what was happening in Jerusalem. lo que estaba sucediendo en Jerusalén. He could not tolerate the fact that there was a gap between the promise of God and the condition of God's city. Él no podía tolerar que había una división entre lo que las promesas que Dios había hecho y la realidad que estaba sucediendo en la ciudad. And when you read the rest of the book of Nehemiah, Y cuando lees el resto del libro de Nehemías, you learn something very important about time. aprendes algo bien importante acerca del tiempo. Nehemiah sat with the pain of his city for 4 months. Nehemías se sentó con ese dolor y estuvo en ese dolor por más de 4 meses. And then in chapter 6 it said they rebuilt the wall in 52 days. Y entonces te dice en el capítulo 4 que fue en 52 días que restauraron las murallas. It took less than half the time to rebuild the wall than after Nehemiah had this season of mourning and praying. Fue menos de la mitad del tiempo construyendo las murallas que el tiempo que estuvo en lamento. I'm going to skip over. Jose did a great job of teaching from Nehemiah. I'm going to just the summary from Nehemiah. That the transformation of a city always begins with the burden of a leader. La transformación de una ciudad siempre comienza con el dolor que siente un líder por esa ciudad. We will never learn to pray until we've learned how to weep for our cities and our people. Nunca aprenderemos a orar por nuestra ciudad si no empezamos primero a sentir el dolor de la ciudad. Transformation will require great personal risk and initiative. La transformación requiere un riesgo grande e iniciativa personal. Nehemiah got to a place in his spiritual life where the promises of God were greater than the longevity of his own life. Nehemías llegó a un momento donde las promesas de Dios eran más. So Nehemiah got to a place where the promises of God were more important than the longevity of his own life. Para él las promesas de Dios eran más importantes que la vida de él propia y cuánto él iba a durar. And the transformation journey really does begin with good research. Y la transformación empieza con estudiar bien, con darse cuenta de lo que está sucediendo. An effective leader understands what resources are needed to fulfill the mission. Tienes que saber y reconocer qué son los recursos que necesitamos para cumplir con esta misión. Effective leaders always have followers and always raise resources. Los líderes que son efectivos tienen gente que los siguen y saben usar esos recursos. If a community agrees on a shared mission, they can achieve. Si una comunidad cree en una misión compartida, puede lograr esa misión. They can achieve results quickly. Pueden lograr esa misión rápidamente. I want to spend just a few minutes talking about a New Testament model from Acts. Quiero empezar un modelo del Nuevo Testamento que conocemos. When we read the New Testament,
Cuando leemos el Nuevo Testamento, we have to see that the New Testament is really the story of two cities. el Nuevo Testamento es una historia acerca de dos ciudades. It's the story of Jesus going to die in Jerusalem as the religious capital of the world. Es la historia de Jesús que va a Jerusalén, a morir en Jerusalén como la capital espiritual del mundo. And it's the story of Paul going to die in Rome as the political capital of the Y world. es la historia de Pablo yendo a Roma a morir en la capital política del mundo. Jesus commanded his disciples to pray in Acts chapter 1, in Jerusalem, and to wait for the Holy Spirit. Jesús envió a sus discípulos a esperar en Jerusalén y a orar en Jerusalén. Esperar por el Espíritu Santo. When we come to Acts chapter 2 and Pentecost, God brought 15 nations into the city. Cuando llegamos ya a Hechos 2, hay ahora 15 naciones representadas que Dios trajo a ellos. The Christian movement was Jerusalem-centric from Acts chapter 1 through Acts chapter 8. El evangelio, el cristianismo estaba centrado en Jerusalén desde Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 8. And then the early church became very Paul-centric from Acts 9 to Acts Y 15. entonces ya en Hechos 9 la iglesia comienza a centrarse más en el evangelio como lo está predicando Pablo. In Acts chapter 9, we see the most interesting answer to a question in the New Testament. En Hechos capítulo 9 escuchamos una de las preguntas más importantes en el Nuevo Testamento. When Saul is confronted by Jesus on the road to Damascus, he asks the question, "Who are you, Lord?" Cuando Saulo es confrontado por Jesús en el camino de Damasco, la pregunta que le hace Saulo es, ¿quién tú eres, Señor? He says, "I am Jesus," and he says, "Why are you persecuting me?" Y Jesús le dice, yo soy el Señor, yo soy Jesús, ¿por qué me estás persiguiendo? He doesn't say, "Why are you persecuting the church?" No le pregunta, Jesús no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? He says, "Why are you persecuting me?" Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Jesus' identity with the church is so intimate that to persecute the church was to persecute Jesus. Para Jesús su identidad relacionada con la iglesia es tan íntima que él le decía a Pablo, si estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Jose spoke very powerfully about the centrality of the unity of the church. Y es como habló José, la importancia y la centralidad de la unidad en la iglesia. When Jesus looks at Dorado or San Juan, he doesn't see Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Cuando Jesús ve a Dorado, a San Juan, él no ve pentecostales, presbiterianos, He sees two groups: él ve dos grupos, people who know Jesus and people who don't. personas que conocen a Jesús y personas que no conocen a Jesús. Paul was sent, and then in Acts chapter 9, Paul got his assignment. En Hechos capítulo 9, ahí fue que Pablo recibió su llamado. Jesus told Ananias that Paul would be his instrument to preach to the Gentiles and to their kings. Jesús le dijo a Ananías que Pablo sería el instrumento para predicarle a los gentiles. The king of the Gentiles was Caesar, El rey de los gentiles era César and Caesar was in Rome. y César estaba en Roma. Paul knew he had a date with Rome. Pablo sabía que eventualmente llegaría hasta Roma. And everything that Paul did for the rest of his life was with the understanding that one day he would get to Rome. Y eventualmente todo lo que hacía Pablo en su vida era porque él sabía, eventualmente llegaré a Roma. There is such spiritual strength in Puerto Rico. Hay una fortaleza espiritual en Puerto Rico. I believe the vision for the church of Greater Puerto Rico Y yo creo que la visión de Dios para la iglesia en general aquí en Puerto Rico should be to impact the great Latin American capitals. sería para impactar a las grandes ciudades en Latinoamérica. The gospel has grown so explosively in Latin America the last 50 years. En los últimos 50 años el evangelio ha crecido exponencialmente a través de Latinoamérica. And nowhere more significantly than here in Puerto Y en Rico. ningún sitio más significativamente que aquí en Puerto Rico. When you read the rest of Acts, Cuando lees el resto del libro de Hechos, the gospel gets to Europe in Acts 16. el evangelio llega a Europa en Hechos 16. The gospel gets to all of Asia in Acts chapter 19. Ya en el capítulo 19 está llegando a toda Asia. Paul goes in prison, Pablo va entonces a la prisión. and then he gets to Rome in Acts chapter 28. Y es en el capítulo 28 que llega a Roma. So this gives us a sweep of what God has been doing over the last 4,000 years. Esto nos da como una perspectiva de todo lo que Dios ha hecho en los últimos 4,000 años. So what I'd like to do is just take a couple minutes and have you pair off. Entonces lo que quiero es de nuevo que se acomoden en grupos en unos pocos minutos. We have shared a big vision over the last several minutes. Hemos compartido en los últimos minutos acerca de una visión muy grande. What has been most impactful to you so far this morning?
¿Qué ha sido lo más que te ha impactado esta mañana? So just pair off and just share that back and forth for just a couple minutes, and then we'll come back and invite Jose to come pray. Same groups again, or? Yeah, same group, sure. Vuelve a los mismos grupos donde estaba y comparta de lo que se ha compartido el uno con el otro, que ha sido lo más que le ha impactado esta mañana.